Muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Les habla, les saludo, es el ingeniero Luis Cruzado. Quería saber si se está observando, si se me está escuchando fuerte y claro. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, buenas noches, ¿me escucha? Sí, ingeniero, buenas noches. Perfecto. Si tienes alguna pregunta, activa tu micrófono, por favor. De Buenas lo noches. contrario, manténlo apagado para que no, el ruido de tus alrededores pues, no pueda interferir la voz del locutor, ¿correcto? Buenas noches. ¿Podría subir un poquito el volumen, por favor? ¿Se me está escuchando fuerte y claro ahí? ¿Se me escucha fuerte y claro, señores? Así es, afirma, ingeniero, Sí, afirma. ingeniero, está Sí, fuerte y ingeniero, está claro. está la imagen también. Correcto. Entonces, para el día de hoy tenemos el tema del SCPR, Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Primero vamos a observar y enfocar a qué base legal estamos nosotros enfocándonos. Tenemos la ley 26790, que es la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. Tenemos el Decreto Supremo 009 del año 97 SA, que nos habla del reglamento de la Ley de Modernización de Seguridad Social en Salud. Contamos también con el Decreto Supremo 003 del año 98 SA, que nos habla de las normas técnicas del seguro complementario de trabajo de riesgo. Tenemos el Decreto Supremo 008 del año 2022 SA, que actualiza el anexo 5 del reglamento de la Ley 26790, aprobado por el Decreto Supremo número 009 del año 97 SA. Contamos también con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias, es decir, la Ley 29783. También contamos con el Decreto Supremo 005 del año 2012, TR, que nos habla del reglamento de la Ley 29783 y sus modificatorias. Contamos con el Decreto Supremo 019 del año 2006, que nos habla del reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, ¿no? Recuerden de que hay una ley para la inspección del trabajo y esa ley de inspección del trabajo tiene su decreto supremo 019 del año 2006, ¿no? En el reglamento de la ley de inspección del trabajo, en el artículo 26, 27 y 28, nos hablan justamente de las infracciones sobre la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? La ley general de inspección se da con el objetivo de evaluar el cumplimiento sociolaboral de las empresas y también con respecto a la seguridad y salud en el trabajo de estas. Introducción. Nosotros en el trabajo, en la mayoría de trabajos, por no decirlo en todos, estamos expuestos nosotros a enfermarnos y accidentar, ¿no? Producto de las características de las actividades que nosotros desempeñamos. Por ejemplo, el ruido puede enfermarte y a la vez también el ruido puede accidentarte. ¿Cómo te puede enfermar? Cuando las personas están expuestas a decibeles muy altos por tiempos también prolongados, porque hay personas que trabajan pues 8 horas al día, por ejemplo, ¿no? O 12 horas al día, en constante exposición al ruido. Entonces, esa exposición continua del ruido puede generarme a mí una enfermedad ocupacional denominada hipoacusia, ¿correcto? Es decir, si yo ingresé escuchando bien a la empresa, después de un año que he trabajado, de repente voy a tener problemas ya al escuchar, ¿no? Al poder oír, porque mi salud auditiva, lógico, se va a ver afectada. De esa manera me enferma el ruido. ¿De qué manera me puede accidentar el ruido? Cuando tú estás en un ambiente muy contaminado de ruido, el ruido puede interferir en la comunicación que tú puedas tener con tus subalternos o en la comunicación que tú puedas tener
con tus jefes o superiores, quienes te dan una indicación y tú al no captar bien el mensaje producto de la intersección del ruido, cometes una serie de errores, ¿no? El ruido impide de que nosotros podamos identificar los peligros, porque recuerda que cuando nosotros estamos en un lugar de trabajo, identificamos el peligro no solamente con el sentido de la vista, sino también con el sentido del olfato, del gusto y del oído, ¿no? Entonces, muy importante, el ruido en este caso puede enfermar y puede a la vez también accidentar. Así como el ruido te puede enfermar y te puede accidentar, eh, las características de tu actividad pueden conllevar a que te cortes, a que te caigas, ¿cierto? A que te golpees, a que te lesiones. La exposición constante al polvo puede llevarte también a una enfermedad ocupacional o relacionado pues al sistema respiratorio, ¿no? Como es el caso de la neumoconiosis, por ejemplo, ¿no? O de la silicosis o del asma laboral, ¿no? Entonces, nosotros nos podemos enfermar producto de la exposición de los diferentes agentes o factores en nuestros puestos de trabajo, como por ejemplo el factor físico. El ruido es un factor físico. Las vibraciones que lo encontramos en las herramientas y en los equipos o maquinarias que utilizamos y que pueden afectar nuestra salud músculo-esquelética es un factor de riesgo físico. Las radiaciones, por ejemplo, exponerse a la radiación solar puede traer como consecuencias enfermedades a la piel o enfermedades a la vista, ¿no? También podríamos estar expuesto a la baja o mucha iluminación en el lugar de trabajo, lo cual acarrea problemas o enfermedades de la vista. Eso es con respecto al factor físico. Con respecto al factor químico, podemos estar expuestos a gases, a humos metálicos, a polvos, a productos químicos, ¿no? Que al ingresar a nuestro organismo van a generar una serie de deficiencias en nuestra salud. Factores o riesgos biológicos. Puedo exponerme a los virus, a las bacterias, a los hongos y a cualquier animal u organismo que puede afectar también a mi cuerpo. Podemos estar afectados por las malas posturas, movimientos repetitivos o en este caso también sobreesfuerzos que nos podamos, en este caso, podamos realizar al momento de manipular cargas, ¿no? Entonces estamos hablando de un factor ergonómico, ¿no? Y también podemos estar expuestos a los factores psicosociales como es el estrés, por ejemplo, la mala organización en los puestos de trabajo, los conflictos personales, etcétera. Entonces, yo puedo verme afectado de forma física o de forma psicológica debido a estos agentes mencionados. ¿Y qué no hablar, pues, de las lesiones y lógico también de las lesiones y los daños que podemos sufrir producto de las caídas, producto de los cortes, producto de las interacciones que nosotros tenemos con las herramientas, con la maquinaria, etcétera? Entonces, queda bien claro de que tú cuando vas a tu trabajo te puedes enfermar o te puedes accidentar. Que quede eso bien claro, accidentar o enfermar. Producto de esas actividades, la legislación o la ley dictamina que todas y cada una de las personas que realizan una actividad de alto riesgo tienen que tener consigo un seguro complementario de trabajo de alto riesgo, más conocido como SCTR. Todas las empresas adquieren el SCTR para sus trabajadores. El SCTR es uno de los puntos fiscalizados por la SUNAFIL. SUNAFIL va a una fábrica, lo primero que hace, como sabe que en esa fábrica realizan actividades de alto riesgo, es pedir, por ejemplo, la planilla de pago del mes del SCTR. Tiene que asegurarse la SUNAFIL de que el mes en donde están trabajando, vamos a suponer que van hoy día o van mañana 18 de febrero, tienen que asegurarse
de que el empleador haya adquirido el SCTR del mes de febrero, ¿correcto? Porque el SCTR se renueva de manera mensual, pero no necesariamente te pueden pedir el SCTR del mes de febrero. ¿Qué tal si te piden, por ejemplo, el SCTR del mes de octubre o del mes de agosto del año pasado, ¿ya? Para ver si tú en esa fecha de una u otra manera has estado cumpliendo. De no cumplir el haber adquirido en el momento y en el tiempo adecuado el SCTR está considerado como una falta grave, según, según el Decreto Supremo 019 del año 2006, que es el reglamento de la Ley de Inspección del Trabajo, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta ese punto. Ahora, la gran pregunta que muchas empresas o muchos trabajadores ahorita se están haciendo: ingeniero, yo estoy haciendo una actividad en mi empresa, pero tengo dudas si la actividad que yo estoy realizando amerita comprar o no comprar un SCTR. ¿Cómo puedo salirme de las dudas? ¿Cómo es que Sunafil está con la seguridad de que mi empresa o mi actividad amerita un SCTR? Eso es sencillo y fácil. Todas las empresas tienen un RUC. Al tener un RUC, las empresas tienen un CIU, es decir, el CIU es el Código Internacional Industrial Unificado que describe la característica de tu actividad. Ese código es a nivel internacional. Dentro del anexo, dentro del Decreto Supremo, perdón, 008-2022, que es la modificatoria de la normativa del SCTR, encontramos el anexo número 5. En el anexo número 5 hay más de 200 actividades. Cada actividad tiene un CIU. Si el CIU de la actividad de tu empresa se encuentra dentro de esa lista, pues déjame decirte que tu empresa está obligada a comprar un SCTR y tu empresa está, en este caso, ameritada a ser fiscalizada por la SUNAFIL. De no encontrarse el CIU de tu actividad en esa lista, la empresa no estaría obligada a adquirir el SCTR, para que se entienda de esa manera, ¿correcto? Entonces, ¿qué perdemos ante un accidente? Nos hacen acá la pregunta. Perdemos tiempo, lógico. ¿Y por qué perdemos tiempo, ingeniero? Porque cuando hay un accidente, déjame decirte que el proceso se paraliza. Al paralizarse el proceso, se paraliza también las actividades de las otras personas. Eso es perder tiempo. Eso traducido en economía es perder dinero para una empresa, ¿correcto? La paralización es perder dinero, ¿correcto? ¿Qué más perdemos ante un accidente? Perdemos lógico dinero, ¿no? Porque al paralizar tu producción vas a tener de una u otra forma atrasos en la entrega de tu producto. Y muchas veces la entrega de productos de empresa a empresa está penalizado. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo a ti te estoy comprando un producto y ese producto de una u otra forma a mí me sirve mucho también para mi producción, y al no tener ese producto a mí me ocasiona también un atraso con mi cliente, pues simplemente esos atrasos son traducidos en penalidades. Y las penalidades, lógico, son multas, son pagos, ¿no? También perdemos, lógico, la salud, nos indican, ¿no? La salud y por qué no también la vida, ¿no? La salud cuando somos presa de una enfermedad y la vida que podríamos ser presa de un accidente, ¿no? Entonces, muy importante tenerlo en consideración, ¿no? Por decirlo, algunos de los puntos que nosotros perdemos ante un accidente. Pero más allá del dinero, del tiempo y de la salud, nosotros al perder la vida, lógico, y al perder la salud, estamos propiciando una infelicidad hacia nuestras familias, porque tu familia a ti no te quiere ver enfermo, tu familia no te quiere ver lesionado. Yo siempre les pregunto a las personas que yo capacito, ¿cuántos dedos tienes tú en tu cuerpo?
Muchos me preguntan 10 dedos en las manos y 10 dedos en los pies. ¿Por qué pregunto eso? Porque me he topado con gente que tiene 18 o 19 dedos. Es decir, en sus anteriores trabajos se han mutilado 2 dedos, ya sea dedos de los pies o dedos de las manos. Es decir, yo no puedo, en este caso, suponer que todos tienen 20 dedos como yo. Tu familia no te quiere con 18 o 19 dedos. Si tú ingresas a un trabajo con 20 dedos, tu misión y tu obligación es salir con tus 20 dedos completos. No es salir con 19 ni con 18 dedos. No, porque tú vas al trabajo a ganarte la vida, no te vas al trabajo a perderla, ¿no? Ni mucho menos a perder tu salud. Entonces, eso quiero que se enfoque bien en todos y cada uno de ustedes que me están escuchando. Tenemos acá 74 participantes, ¿ya? Si nosotros adquirimos un SCTR, los SCTR son controles de los peligros y riesgos, pero son controles reactivos. ¿Qué significa controles reactivos? Que estos seguros entran a coberturar una vez que tú te has accidentado o una vez que tú te has enfermado. Antes no, me dejo entender. Nosotros en las empresas implementamos controles, ya sea para prevenir o ya sea para mitigar una situación indeseable. Si yo implemento un control para prevenir, es que estoy buscando evitar que eso ocurra. Por ejemplo, cuando yo hago una inspección en mi puesto de trabajo, busco evitar que ocurra. ¿Y qué es lo que no quiero que ocurra? Un accidente o la adquisición de una enfermedad. Para eso, yo hago una inspección, es decir, observo mi área de trabajo para identificar algún comportamiento desviado, acto subestándar o alguna situación desviada, condición subestándar que me puedan llevar a un accidente o a la adquisición de una enfermedad. Entonces, estoy aplicando un control netamente preventivo. ¿Correcto? Pero cuando yo adquiero un seguro, como es el SCTR, yo ya no estoy aplicando ya un control preventivo, porque recuerda de que el seguro, cualquier tipo de seguro que tú compres contra los accidentes, van a coberturar o van a entrar en detalle o van a entrar en escenario una vez que se haya producido la situación no deseada. ¿Y cuál es la situación no deseada? Que alguien se accidente o que alguien se enferme, ¿ya? En el caso del accidente o de la enfermedad, cuando la persona, en este caso, fallece, el seguro, que se traduce en un monto limitado de dinero, va hacia la familia de la persona que ha fallecido, con el objetivo de resarcir, con el objetivo de apaciguar no el dolor sentimental de la pérdida del ser querido, sino apaciguar, por decirlo así, las consecuencias económicas que puede acarrear la muerte de un trabajador, porque se supone que el trabajador es el pilar económico de su familia. Si el trabajador fallece, la familia es lógico que va a quedar desamparada económicamente. Para evitar ese desamparo económico es que entra a tallar el seguro. Señora, acá está su $500,000 o señora, acá está sus 100,000 soles, dependiendo el monto. No te puedo decir un monto exacto, ¿correcto? Pero ese es el objetivo del seguro, apaciguar las consecuencias del resarcimiento económico que trae como consecuencia un accidente o una enfermedad. Ese es en el caso del fallecimiento del trabajador, pero no necesariamente pues tiene que haber un fallecimiento para que haya una cobertura del seguro. Muchos de los trabajadores quedan incapacitados, por ejemplo, de por vida. Ya esa incapacidad de por vida es que entra a tallar el seguro para que esa persona pueda tener una mejor calidad de vida a través de una cobertura y de un pago mensual. Así trabaja el SCTR, ¿correcto? Una cosa es SCTR y otra cosa es seguro de vida ley. Ahorita nos estamos enfocando al seguro complementario de trabajo de alto riesgo. ¿Hasta acá me estás comprendiendo? Responde para poder saberlo, por favor.
Claro. Perfecto. A lo menos de las 76 personas escuché un claro. Es decir, esa persona es Entendido, entendido, representante profe. de todo. Si tienes preguntas o aportaciones, aprovecha, no esperes al último momento, cuando ya estoy a punto de irme, y preguntas, ¿no? Entonces, a medida que voy avanzando, analiza la situación para que puedas hacer tu comentario o hacer tu Ingeniero, pregunta buenas respectiva. noches. Adelante, caballero. Ingeniero, una consulta. ¿El STR solamente aplica para empresas privadas o también tiene que ver con el Estado? No tiene que ver exactamente ni para privada ni para pública. Cualquier persona puede tener el SCTR. A diferencia del seguro de vida ley, el SCTR puede ser incluso adquirida por personas o trabajadores independientes. Yo, por ejemplo, soy trabajador, bueno, ahorita estoy trabajando para una empresa, pero también hago mis servicios como trabajador independiente y cuando me contratan como Luis Cruzado para ir a una fábrica o a una mina, bien el empleador a mí me puede comprar mi SCTR o si el servicio es directo conmigo, yo compro mi SCTR. Lo compro porque voy a realizar una actividad no necesariamente de alto riesgo, pero voy a ingresar a unas instalaciones en donde realizan trabajo de alto riesgo. Entonces, la política de esa empresa me obliga a mí a adquirir mi SCTR y también para cobertura y tranquilidad de mi familia, yo también adquiero mi SCTR. Entonces, el SCTR puede ser adquirido por empresas públicas, por empresas privadas y por personas independientes también, ¿correcto? Continuamos entonces. Doctor, una consultita. Adelante. Yo estoy trabajando en una obra que estuvo como consorcio de Salto Estracon, como sabemos desde Ya. régimen de minería, donde hubieron muchos sucesos de accidentes, ¿no? Pero el tema va a lo siguiente, ¿qué es lo que había pasado? Que en el ATS, el área de trabajo seguro, no lo habían llenado muy como se debía el trabajador y el supervisor que estaba a cargo tampoco se había dado cuenta. Y en ese accidente hubieron 3 quebrados, o sea, de gravedad. Pero por el mal llenado del ATS no pasaron a ser tomados como debió ser, ¿no? La empresa. Y esto pasó con Besalco Estraco. ¿En dónde, disculpe? ¿En dónde me En dijo? Tumbes, En Tumbes. en Tumbes. Ese es una Ajá. anécdota muy importante. Seguramente tu pregunta es, ingeniero, ¿pero por qué no coberturó el SCTR? Eso es lo que me quieres preguntar, Ajá, ¿verdad? efectivamente. Y Porque la, el llenado del ATS por favor, el compañero está preguntando y están prendiendo su micrófono, se está escuchando la música. No nos interesa la música que están escuchando, por favor. Hay que mantener el respeto porque hay una persona que está preguntando. He tenido que silenciar. Disculpe, caballero, ¿está todavía en línea? ¿Me está escuchando? sí, ingeniero, que Entonces, eso es sencillo de explicar. Ahora, tú me dices, ingeniero, mira, hemos llenado el ATS, pero lo hemos llenado de forma incorrecta. Y al llenarlo de forma incorrecta, no ha coberturado el SCTR. Eso es simple, porque el SCTR dentro de su normativa te indica las excepciones que ellos tienen al no considerar accidentes de trabajo. Y una de ellas es, por ejemplo, cuando los trabajadores no han llenado la correcta documentación para el SCTR, eso no es accidente de trabajo. ¿Quién lo tendría que coberturar? Lo tendría que coberturar el empleador por solidaridad, pero no la aseguradora. Así de simple, la aseguradora te pone tus reglas. Por ejemplo, si tú compras un seguro y al mes o a los 2 meses el que compró el seguro se suicida, el seguro no cubre los suicidios, por ejemplo, ¿no? Así como no cubre los suicidios, tampoco no cubre el mal llenado de las herramientas de gestión preventiva, el IPERC, el ATS. Por eso esos documentos son documentos legales. Cuando ocurren accidentes, las aseguradoras te piden eso para investigar si realmente lo que ocurrió
fue de acuerdo o dentro de ley. Continuamos Entiendo, entonces. ingeniero. Continuamos. Claro, acá dice Samuel Quispe. Samuel, tú has sido el de la música, ¿verdad? Porque acá estás pidiendo disculpas. Bueno, disculpas aceptadas, Samuel. Entendemos que estás contento, estás positivo porque estás escuchando tu música. Entonces, continuamos entonces. Ingeniero, buenas noches. Adelante, caballero. Inge, mira, justamente estaba escuchando sobre el comentario de mi compañero, Ya. ¿ya? Eh, ¿Qué pasa si de repente se produce un accidente, ¿no? Un accidente, digamos, en este caso hablamos de un accidente grave, muy alta, ¿no? En caso de una muerte. Pero si la persona o el trabajador quizás no ataca el orden del ingeniero y no ha firmado el ATS, el CTR, todo lo que corresponde, ¿cuál sería la penalidad del trabajador? Porque prácticamente si vemos irregularidad por parte del trabajador, ya no se cobraría la indemnización. ¿Por qué no se Correcto, cobraría la porque indemnización? Porque el SCTR no lo estaría considerando accidente de trabajo, así de simple. claro, por esa razón, yo creo, o no sé, me parece que a los trabajadores que no firman los CTR y los de seguro de trabajo, entonces, ¿cómo sería la conformidad de la investigación si por parte del trabajador tiene la culpa? ¿Cubriría la indemnización para poder respaldar al trabajador o a la empresa? En el caso, por ejemplo, de la aseguradora no tendría cobertura porque una de sus excepciones que ellos no consideran accidente de trabajo es cuando el trabajador desacata, por ejemplo, una orden escrita por parte del empleador. ¿Y cuál es la orden escrita? La orden escrita es tu PETS, tu procedimiento escrito de trabajo, donde te indica el empleador cómo es la forma que tú debes de realizar tu actividad. Entonces, si tú desacatas esa orden escrita, y haces otra actividad o prácticamente haces una práctica inadecuada, sabiendo que eso puede repercutir en tu vida o en tu salud, pues simplemente no se considera accidente de trabajo. Y eso ya ha habido un caso incluso en Sunafil, en donde la indemnización no se le ha dado justamente al trabajador porque se le ha encontrado responsable del accidente, al propio trabajador, me estoy enfocando, ¿no? Entonces, ahí ya involucra un poco el tema legal, ¿no? Cómo lo puedan mover los abogados, pero yo les estoy dando lógico el punto de que ya ha habido antecedentes en que no se han considerado indemnizaciones para las actividades o accidentes en donde ha sido involucrado el desacato por parte del trabajador, ¿correcto? Continuamos entonces. Dice acá, ¿qué sectores mayores de ocurrencia o cuáles son los sectores de mayor ocurrencia de los accidentes, no? Bueno, tenemos acá el sector manufactura, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, construcción, minas y cantera. Por decirlas, son algunas de los sectores de mayor ocurrencia. Pero como siempre digo yo, hay muchas personas que acá me están escuchando y seguramente tienen su trabajo de oficina y sienten y piensan que al estar sentado en una oficina no les va a pasar nada. Ellos piensan y sienten que solamente los accidentes ocurren en fábricas o no sé, ocurren en la minería o ocurren en ese edificio que están construyendo, pero ellos como están en oficina, no pasa nada. Pues déjame decirte que si tu oficina, desde el primer momento que tú estás rodeado, en este caso de tomacorrientes, ya estás expuesto al riesgo, porque mayormente la gente de oficina que utiliza muchos equipos eléctricos, laptops, computadoras, impresoras. Número uno. Número dos, mayormente en las oficinas tenemos alfombra o tenemos piso de poco tránsito, es decir, pisos en donde podemos nosotros resbalar porque constantemente lo están limpiando. En las oficinas también tenemos ambientadores a los cuales nos estamos exponiendo a los productos químicos. Tenemos escaleras, muchas de las oficinas están en un segundo o tercer piso. Ha habido situaciones de caídas, ha habido situaciones en donde en la propia oficina de la empresa hay un comedor donde las personas ingieren los alimentos
y durante la ingesta de alimentos uno se puede atragantar. Entonces, en conclusión, el hecho de que tú estés en una oficina no significa que estés exento de los peligros y los riesgos, ¿no? Entonces, hay que entender de que cada actividad engendra peligros y riesgos diferentes, el cual pueden llevarnos a accidentes o enfermedades distintas, pero a la larga y al final podemos vernos todos afectados, ¿correcto? Tenemos un 28% con respecto a manufactura, 16% acciones inmobiliarias, 13% de construcción y 0,8% la minería, ¿no? Será seguramente el factor, el sector manufactura, todo lo que son fábricas, en donde no aplican los estándares de una cultura preventiva adecuada, ¿no? A diferencia de los demás sectores. Luego tenemos las formas de accidente de trabajo más comunes. ¿Cuáles son esas formas de accidente de trabajo más comunes? Acá tenemos, por ejemplo, los golpes por objeto, caídas a nivel, lesiones por sobreesfuerzo, que representan el 51%, y en este caso tenemos los choques, los contactos con productos químicos, caídas a distinto nivel, que representa el 18% y más, ¿no? Al menos estas son las estadísticas que se suelen manejar, ¿no? Luego tenemos los eventos notificados por año. Por ejemplo, desde el año 2011 hasta el año 2018. Tuvimos 138.914 notificaciones entre accidentes de trabajo e incidentes peligrosos. ¿Cuál es la diferencia entre un incidente peligroso y un accidente de trabajo? Recuerda que ambos son sucesos repentinos no deseados que bajo circunstancia distinta pudieron o no ocasionar una lesión o un daño. Los accidentes ocasionan lesiones y daños. En cambio, los incidentes peligrosos no te ocasionan incidentes o daños, pero tuvieron un alto potencial de riesgo. Por ejemplo, que te caiga una carga suspendida y esa carga suspendida te caiga a un costado de donde tú estás parado. Si bien es cierto, no te mató, no te lesionó, pero tuvo un potencial muy alto de matar. A eso se llama incidente peligroso, ¿no? Entonces, de las 138.914 notificaciones, como estamos observando acá, el 4% representa a los incidentes peligrosos y el 96% representa a los accidentes de trabajo, ¿correcto? También las estadísticas nos indican que en este lapso de año hubieron 45 accidentes no mortales por día. Accidentes no mortales son aquellos accidentes incapacitantes, ¿no? O a esos accidentes leves. Los accidentes leves tienen como máximo el día siguiente, el retorno al trabajo al día siguiente, como máximo. Y en el caso, por ejemplo, de los accidentes incapacitantes, ellos te generan un descanso médico, pero ese descanso médico en este caso lo diagnostica o lo indica un especialista en la salud, dependiendo, lógico, de la gravedad. Hay descansos médicos de un día, como hay descansos médicos de meses también. Entonces, hay que tomarlo en cuenta la gravedad del suceso, que será calificado de acuerdo al especialista de salud, ¿no? Y tenemos 45 accidentes no mortales por día y un accidente mortal cada 2 días, ¿no? Esas son las estadísticas de acuerdo al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no? En esos años. Luego tenemos en estos casos, por ejemplo, las estadísticas que nos indican acá, la barrita azul, los incidentes peligrosos, la barrita, en este caso rosa, que me representa los accidentes de trabajo no mortales, y la barrita rojo, que me representa los accidentes de trabajo mortales, ¿no? Como las que tenemos acá. Entonces, en ese lapso de año, entre el 2011 y el 2018, hubieron 17.017 empresas que notificaron, ¿ya? En realidad, ustedes saben de que las estadísticas que coloca el Ministerio de Trabajo, digámoslo así, no representan la gráfica exacta de los accidentes, incidentes o enfermedades profesionales, porque esas gráficas o estadísticas solamente son
de empresas que tuvieron la amabilidad de notificar. Pero ¿qué sucede con las empresas que no notifican? Y el hecho de que no notifiquen no significa que no tengan accidentes ni enfermedades, simplemente que lo arreglan por lo bajo, ¿no? Entonces, ese sí es otro tema, incluso que se le escapa al propio ministerio, porque lo trabajan o lo tratan de forma clandestina entre la empresa y el trabajador, sin necesidad de ir a la autoridad competente, ¿no? Entonces, estas estadísticas, repito, solamente son de empresas que se tomaron, en este caso, su tiempo para poder de una u otra forma notificar, ¿correcto? Número de trabajadores pertenecientes a la PEA ocupada, asalariada del año 2011 hasta el año 2018, ¿no? Con respecto a los accidentes mortales, representado en este caso por las barritas naranjas y las líneas azules que nos representan los accidentes no mortales. Ingeniero, una consultita. Adelante, adelante. Supongamos que yo estoy trabajando como supervisor SOMA en una empresa cualquiera, no tal X, ¿no? Y digamos que yo tengo a cargo todo un grupo, un área de trabajo donde pasa un evento, pero no me dan a conocer, ni tanto el capataz, ni tanto el supervisor. Entonces, este evento que ha pasado directamente al siguiente día tiene validez. O sea, supongamos que al siguiente día lo reporte la misma persona que se haya accidentado, que le haya pasado cualquier cosa, ¿tiene validez o ya no? Claro que sí. ¿Y qué Ahora, usted me está diciendo, por consecuencias? ejemplo, que usted se accidenta en una actividad y un evento donde su empresa. Entonces, usted me está diciendo que está en una empresa en donde usted se accidenta, pero la empresa a usted no lo capacitó, ni mucho menos le informó de los peligros y riesgos. ¿A eso entiendo? ¿Eso es así? Claro, claro. Sí, pero yo soy como supervisor SOMA. En este caso, una tercera persona se accidenta y no me da a conocer. Y esa persona que se accidenta, al otro día lo reporta directamente con el contratista, mejor dicho. Ya. ¿Tiene validez y qué Claro que consecuencias tiene tiene? validez, claro que tiene validez. Por supuesto que tiene validez. Es así. No hay ningún problema ahí. Ah, ya, Continuamos entonces. entiendo. Costos por salarios por horas hombre perdida, ¿no? ¿Cuánto cuesta un salario cada vez que alguien se accidenta, mejor dicho? ¿No? Esas son las horas hombre perdidas. Los costos que asume el sector privado y los costos que asume el sector público, ¿no? En este caso, en salarios permanentes se asume un salario constante. La empresa no incurrió en salarios extras a excepción de los casos de trabajadores que sufrieron un accidente mortal o con consecuencias totales permanentes. Todos los trabajadores lesionados cumplieron las condiciones para recibir el subsidio por parte también de la salud, ¿no? Tenemos en este caso 24.472 trabajadores accidentados, ¿no? Los costos por horas hombre perdidas, ¿correcto? Estos costos asumidos por el sector privado representan el 42.93% y asumidos por el sector público el 57.07%. Luego tenemos los costos por salario perdidos promedios, en este caso, con SCTR, en el caso de accidentes mortales, con SCTR y sin SCTR, y en el caso de accidentes no mortales y con SCTR y sin SCTR, ¿no? Los empleadores o las empresas saben la importancia que tienen de adquirir o comprar un seguro para el caso de los accidentes y evitarse ellos indemnizar, en este caso, a las personas, ¿no? Accidentadas. Entonces, es muy importante tener en consideración que cuando nosotros estemos realizando una
actividad de alto riesgo, para tranquilidad de nosotros y también para tranquilidad de nuestra familia, nosotros debemos estar asegurados y es nuestro deber y a la vez es nuestro derecho exigir que se nos compre un seguro complementario de trabajo de alto riesgo, ¿no? Sin importar mayormente la actividad, porque hoy en día la mayoría de actividades engendran situaciones en donde te puedes enfermar o te puedes accidentar, ¿correcto? Costos por auxilio funerario, en este caso tenemos algo de 2.070 soles. Servicios funerarios, costos por nicho, perpetuo, sepultura, cremación, ataúd o gastos de capilla ardiente, carroza, coche de flores, etcétera, ¿no? Y los costos por auxilio funerario en el año 2017 ascendieron a 455.400 millones de soles, ¿no? Entonces tenemos acá los accidentes mortales, con SCTR que representaron un 73.2% y sin SCTR que representaron un 26.8%, ¿correcto? También los costos por pago de indemnizaciones tenemos con SCTR y sin SCTR, como se vinieron en este caso presentando. Con SCTR representaron un 64.43% y sin SCTR un 35.06%. Valoración económica de los accidentes en el año 2017, por ejemplo, con respecto a las indemnizaciones, a las multas, a los salarios perdidos, a los médicos, a los auxilios funerarios, etcétera, representaron 514.756.600 soles, ¿no? Que esto equivale al 0.09% del Producto Bruto Interno que genera o que tiene el país, ¿no? Hemos tenido un caso en el cual un trabajador sufrió un accidente severo. Líder Grupo Constructor es una empresa inmobiliaria que construye sus propios proyectos. El sector de la construcción es un sector de altísimo riesgo, por lo tanto requerimos un seguro para poder darle la tranquilidad a nuestros cientos de trabajadores de que en el caso eventual que puedan sufrir un inesperado accidente, ellos puedan ser atendidos con el seguro. Adicional a la cobertura del seguro tanto por accidente como pensión, tenemos un valor agregado que nosotros lo valoramos mucho y son las capacitaciones especializadas que nos brinda el seguro complementario mediante el programa Protege. Contamos con un excelente programa de capacitación, tanto a nivel ejecutivo como a nivel de operarios. Asimismo, podemos hacer consultas de nivel técnico y legal relacionados con los temas de seguridad y salud en el trabajo. Si bien a lo largo del año ya tenemos trabajadas más de 800.000 horas hombre, a pesar de nuestros altos estándares de seguridad, nosotros no podemos controlar todos los riesgos. Hemos tenido un caso en el cual un trabajador sufrió un accidente severo. Felizmente contábamos con el seguro complementario de trabajo de riesgo, el cual atendió todas las necesidades que el trabajador requería para salvaguardar su salud. Recomiendo a todas las empresas contar con un seguro complementario de trabajo de riesgo para la tranquilidad de sus trabajadores. Entonces, ¿qué cosa es el SCTR? Es el seguro obligatorio que otorga prestaciones de salud y económicas. Prestaciones de salud es cuando tú te enfermas, es decir, para el tratamiento del diagnóstico de tu enfermedad. Y prestaciones económicas es cuando tú falleces y se le da una indemnización a tu familiar. No necesariamente por fallecimiento, de repente quedas incapacitado de por vida y se te puede dar una pensión vitalicia. Entonces tenemos prestaciones de salud cuando te enfermas y económicas cuando te accidentas. Por accidentes de trabajo de alto riesgo y enfermedades profesionales
a los trabajadores que colaboran en centros de trabajo en los que se desarrollan actividades consideradas de alto riesgo de acuerdo a ley, ¿ya? Entonces, ese es el SCTR, el seguro complementario de trabajo de alto riesgo. También nos indican de que este seguro complementario de trabajo de alto riesgo es el seguro por accidentes de trabajo y enfermedades creado por la ley 26790, que nos habla justamente de la ley de modernización de la seguridad social en la salud. Otorga cobertura adicional a los afiliados regulares del Seguro Social de Salud que desempeñan las actividades de alto riesgo determinadas en el anexo número 5 del Decreto Supremo 009 del año 97 SA. Es obligatorio y por cuenta de la entidad empleadora. Entonces, muy importante ese punto, ¿no? Que es obligatorio por cuenta de la persona que está empleando. También nos indican de que este es un seguro obligatorio creado en el año 97 por la Ley de Modernización de Seguridad Social en Salud, la ley número 26790, y que otorga prestaciones por accidente de trabajo, en este caso económicas, y prestaciones por enfermedades ocupacionales, el tratamiento que acarrea el diagnóstico de una enfermedad. ¿Qué enfermedades podemos adquirir en el puesto de trabajo dependiendo del factor de riesgo al cual nosotros nos exponemos, ¿no? Tal como te lo expliqué. Si me expongo mucho al ruido, estamos hablando de un factor físico que puede llevarme a una hipoacusia, o si me expongo mucho al polvo o a los productos químicos, puede, en este caso, acarrear una enfermedad respiratoria, en este caso, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿qué riesgos cubre el SCTR? Es una pregunta también muy, pero muy interesante. El SCTR cubre los siguientes riesgos: prestaciones de salud y pensión de invalidez, ¿no? En el caso de prestaciones de salud, ya sea por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Y en el caso de pensiones de invalidez, ya sea en este caso de accidentes temporales o de accidentes permanentes, ¿ya? Por ejemplo, cuando las personas sufren un accidente de alguna amputación del miembro del cuerpo, ¿no? Ya sea una mano, un brazo, una pierna o un pie, ¿no? Eso es permanente. ¿Y por qué se le llama permanente? Porque el miembro que tú pierdes ya no vuelve a crecer, ¿no? Y temporal es porque permaneces en reposo por un tiempo especificado, ¿no? Y en el caso, en este caso de sobrevivientes y gastos, sobrevivientes y gastos a los sobrevivientes y gastos de sepelio, ¿no? En caso de fallecimiento, a consecuencia de un accidente de trabajo, ¿no? Entonces, muy importante tenerlo en consideración, tenerlo bien mapeado a qué seguros nosotros nos estamos coberturando en el trabajo, ¿no? Nuevas actividades comprendidas en el SCTR. A ver, veamos cuáles son esas nuevas actividades que comprenden el SCTR. Observen acá qué es lo que nos dice en el año 98. Dice lo siguiente. El SCTR otorga coberturas de salud y pensión por accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales. Todas aquellas empresas que realizan actividades de alto riesgo están obligadas a contar con un SCTR. Todas las empresas que hacen alto riesgo. En el anexo 5 del Decreto Supremo 009 del año 97, SA, puedes encontrar al detalle las actividades categorizadas
como alto riesgo. ¿En dónde lo encuentro? En el anexo 5, ¿ya? De este decreto 009-97CA. Si no sabes si tu empresa podría, mira, qué tan importante es este punto, si no sabes si tu empresa podría realizar actividades de riesgo, te recomendamos encontrar el SIU de tu ficha SUNAT, ¿no? Como les estaba diciendo, el SIU, ¿no? El SIU es el giro del negocio declarado ante SUNAT. Con él podrás revisar las actividades del anexo y ver si tu empresa está incluida en la relación o no. Si el SIU de tu empresa está dentro del listado del anexo 5 del Decreto Supremo 009-97CA, significa que tu empresa tiene la obligación de adquirir un SCTR, ¿correcto? Eso lo dijo el SCTR en el año 98. ¿Qué cosa nos dice en el año 2023? Miren, para ser más exacto, el 11 de agosto del año 2023. Artículo 1 dice, modificación del artículo 20 de las normas técnicas del seguro complementario de trabajo de riesgo aprobado por el Decreto Supremo 003-98-SA. Modifíquese el primer y segundo párrafo del artículo 20 de las normas técnicas del seguro complementario de trabajo de alto riesgo aprobado por el Decreto Supremo 003-98-SA, que nos dice lo siguiente, en el artículo 20, reajuste de las pensiones. ¿Esto qué cosa quiere decir con respecto al reajuste de las pensiones? Las pensiones que se otorgan en el marco del seguro complementario de trabajo de riesgo pueden ser otorgadas en moneda nacional o en moneda extranjera, con el tipo de reajuste pactado según lo convenido en la póliza correspondiente contratada por el empleador, y las pensiones pactadas en moneda nacional y pueden ser reajustadas según el índice de precios del consumidor que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática o el indicador que lo sustituya, a una tasa fija anual no menor del 2%, con actualización en los periodos que se inician los meses de enero, abril, julio y octubre, y las pensiones pactadas en moneda nacional y extranjera se sujetan a las reglas que para los afiliados del sistema privado de pensiones apruebe la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondo de Pensiones SBS. Decreto Supremo 008 del año 2022 SA. ¿Qué cosa es lo que me indica o me dice acá? Me dice lo siguiente: actualización del anexo 5, del reglamento de la ley 26790, que nos habla la ley de modernización de la seguridad social en salud, aprobado por el Decreto Supremo 009-97 SA. Este Decreto Supremo es muy importante, presta atención. ¿Qué cosa te indica acá? Dice: actividades económicas incluidas en el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, SCTR, según el Decreto Supremo 008 del año 2022. ¿Qué es lo que me indica o me dice? A tener en cuenta lo siguiente: la clasificación industrial internacional, la clasificación industrial internacional uniforme, que en este caso es el SIU, es una clasificación de actividades cuyo alcance abarca a todas las actividades económicas referidas tradicionalmente a las actividades productivas, es decir, aquellas que producen bienes y servicios, tal como se reconoce en el Sistema de Cuentas Nacionales. Y en la clasificación central de productos, la SIU ha tenido diversas revisiones, aprobándose en el año 2006 la estructura de la cuarta revisión, y en el 2008 se publicó su versión definitiva su versión definitiva vigente actualmente. Entonces, ¿qué nos indican acá? Que las actividades económicas comprendidas en el SCTR, las actividades económicas comprendidas en el SCTR,
del Decreto Supremo 009 del año 97 SA y su modificatoria eran acorde a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme, Revisión 2 del CIU de la Revisión 2 y Revisión 3 del CIU en Revisión 3, requiriendo su conversión y recodificación a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme con Revisión 4, lo cual se concretizó en el Decreto Supremo 008-2022 SA, observándose lo siguiente. Antes del Decreto Supremo 008 del año 2022 SA, el anexo 5 contenía 200 actividades. Antes, ¿correcto? A partir de la vigencia del Decreto Supremo 008-2022 SA, el anexo 5, que tú estás observando, que acá antes tenía 200 actividades, ahora en la actualidad contiene 270 actividades convertidas y recodificadas al CIU de acuerdo a la revisión 4. Es decir, ha aumentado 70 actividades más que están obligadas a llevar, en este caso, o adquirir un SCTR. Nota, tener en cuenta que el Decreto Supremo 008 del año 2022 se ha identificado duplicado de actividades por aparente error de redacción justamente también de la norma. Ahora, ¿qué cosas nos indican acá? Observemos. Nos indican actividades ya comprendidas en el seguro complementario de trabajo de riesgo antes de la vigencia del Decreto Supremo 008-2022, convertidas y recodificadas al CIU para la revisión 4. Observas acá, dice revisión número 4, actividad. Este numerito que tú ves acá, es el CIU. ¿Qué cosa es el CIU? Es la Clasificación Industrial Internacional Uniforme, ¿no? Es una clasificación de actividades cuyo alcance abarca todas las actividades económicas. Acá tenemos el CIU 130, cuya actividad está representada por la operación de viveros de árboles, con excepción de los viveros, por ejemplo, de árboles del bosque, es decir, todas las empresas que se dedican a operación de viveros de árboles, con excepción de los viveros de árboles del bosque, tienen un CIU número 130 y están obligados a adquirir un SCTR. Luego tenemos a las empresas de actividades de herraje, que se dedican a hacer actividades de herraje, tienen un CIU 162, actividades post cosecha, es decir, desmontado de algodón, caza ordinaria y mediante trampas de actividades de servicios con EPSA, captura en tierra de mamíferos marinos como morsas y focas, etc. Todas esas empresas que se dedican a esta actividad tienen un CIU 170, así como también la silvicultura y otras actividades forestales, la extracción de madera, los servicios de apoyo de silvicultura, la pesca marítima, por ejemplo, la pesca de agua dulce, la acuicultura marina, la cría de reptiles y ranas acuáticas en cuencas marítimas, tienen un CIU 321, por ejemplo, la acuicultura de agua dulce, la extracción de carbón de piedra también, la extracción de lignito, la extracción de petróleo crudo, la extracción de gas natural, de minerales de hierro, de minerales de uranio y torio, la extracción de minerales metalíferos no ferrosos. Des en cuenta que cada actividad tiene un CIU, ¿correcto? Un CIU. Luego tenemos, por ejemplo, lo que es la extracción de piedra de arena y arcilla, es decir, extracción de tallas sin labrar y aserrado de piedras de construcción como mármol, granito, arenisca, etc. Tenemos la extracción de turba, la extracción de sal, actividades de servicio relacionadas con la extracción de petróleo y gas, excepto las actividades de prospección, servicios de apoyo para la extracción del carbón de piedra, es decir, antracita, servicios de apoyo para la extracción minera de lignito, servicios de apoyo para la extracción minera de uranio y del torio,
servicios de apoyo para la extracción del mineral de hierro, en este caso, elaboración de productos de tabaco, fabricación de tejidos de punto y ganchillo, fabricación de tapices y alfombra, en este caso. Acá, por ejemplo, si nos damos cuenta, hasta los servicios de apoyo para la extracción de minera de turba. La turba es un tipo de carbón. Teníamos acá un SIU de 3 dígitos. A partir ya de la elaboración de productos de tabaco que tenemos acá, ya comenzamos a contar con un SIU de 4 dígitos, ¿no? Fabricación de tejidos de punto y ganchillo, fabricación de artículos de confecciones con textiles de tejido comprados, tenemos la fabricación de tapices de alfombra, la fabricación de cuentas, cordeles, bramantes y redes, fabricación de artículos de pie o de piel, perdón, de tejidos estrechos, etiquetas, arreglos ornamentales, fieltros, tules, etcétera, adobos y teñido de pieles, fabricación de pieles artificiales también. Esta actividad de adobo y teñido de pieles con fabricación de pieles artificiales tienen un SIU, el número 1511, como tenemos acá. Luego tenemos el curtido de adobe de cueros, por ejemplo, la fabricación de látigos, fabricación de calzado, ¿no? La fabricación de calzado tiene en este caso un código SIU 1520, ¿no? En este caso, ¿no? Que indica de que todas las empresas que fabrican calzado tienen que tener SCTR, porque durante la fabricación del calzado, pues, utilizan muchas herramientas punzocortantes, máquinas, productos químicos para pegar, etcétera, ¿no? El aserrado y acepilladura de madera también, fabricación de hojas de madera para enchapado, tenemos ahí, fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcción, fabricación de madera, fabricación de partes de calzado de madera, por ejemplo, tacos, fabricación de diversos productos de madera, de leña, preparación de hilatura de fibras textiles, acabado también de productos textiles, tenemos el impermeabilizado y el revestido de textiles, la impresión en metales, la producción de brea y coque de brea, fabricación de productos de horno de coque, fabricación de antracita, es decir, de briquetas de carbón de piedra, fabricación de briquetas de lignito, fabricación de productos de refinación de petróleo. Tenemos en este caso el enriquecimiento de minerales de uranio y torio, fabricación de productos químicos básicos, fabricación de jabones, detergente, preparado para limpiar y pulir, perfumes y preparados de tocador, fabricación de otros productos químicos, excepto los fósforos, sal procesada, fabricación de fibras artificiales, el diagnóstico de sustancias, en este caso radiactivas en vivo, productos farmacéuticos, fabricación de botas y tacones de caucho, por ejemplo, ¿no? Caucho y productos de caucho, fabricación de productos plásticos, fabricación de partes de calzado de plástico, fabricación de vidrio y productos de vidrio, productos de refractarios, accesorios sanitarios de cerámicas, fabricación de cemento, cal y yeso, fabricación de productos de porcelana y cerámica también. Luego tenemos la fabricación de artículos de hormigón, de cemento, de yeso, la fabricación de otros productos minerales, la fabricación de productos primarios de metales preciosos también tenemos en este caso, las fundiciones de hierro y fundiciones también de acero, la fabricación de productos metálicos para uso estructural, la fabricación de tanques, fabricación de armas y municiones, generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente para calefacción,
el tratamiento y revestimiento de metales, de maquinado, fabricación de cuchillería, herramientas de mano y ferretería en general, excepto o excepción de la fabricación de cajas de moldeo y moldes. Bueno, etcétera, hasta las 270 actividades, ¿no? Entonces, como tú verás, cada actividad al cual yo me estoy enfocando tiene un SIU en particular, ¿no? El SIU, repito, es el código que te va a indicar o te va a describir la actividad, el cual está representado tu empresa por la actividad que está realizando. Y en base a eso, la SUNAFIL detecta si tu empresa amerita haber adquirido el SSTR o no amerita haber adquirido el SSTR, ¿no? Porque si Sunafil sabe que le pregunta al trabajador si su empresa realiza o no de alto riesgo, el empleador es capaz de decirle no, es así de simple. ¿Y cuál es el objetivo de decirle no? Que no se vea obligado a comprar el seguro complementario de trabajo de alto riesgo para su gente. Entonces, bajo esos motivos, le dice o le indica que no. ¿Hasta acá alguna pregunta? Ingeniero, buenas noches. Adelante, Inge, caballero. sí, mis dos preguntas. Mira, dentro de esas actividades, digamos, en caso no está, bueno, en este punto no está relacionado, bueno, está fuera de parámetro. Por ejemplo, la extracción de litio pertenece al hidrocarburo, ¿verdad? Sí, sí pertenece, sí, sí puede realizar las actividades de CTR o en ese caso el CIO. En el caso del litio, el litio es un mineral no metálico, es como una sal, pero la extracción de los minerales metálicos y no metálicos están contemplados acá, por si acaso. Tienen su SIU. Ahora que yo no los haya mencionado es otra cosa, porque solamente hasta 99 presentados. Recuerden que son 270. Ya, la segunda pregunta es, de todas esas actividades, ¿no? Mencionados, cuál sería, bueno, algunas que no se relaciona o no está familiarizado eh, en ese tipo de actividades en sí, o sea, prácticamente en las, por ejemplo, en las obras manuales artesanos, digamos, por ejemplo? Bueno, tendría, como repito, tendría que revisar y comparar. Si usted tiene un SIU, si su actividad de su empresa tiene un SIU y ese SIU no aparece dentro de esta lista, simplemente su actividad no amerita la obligación de adquirir un SSTR. No le puedo decir exactamente a ciencia cierta qué actividad sería, ¿no? Correcto. No, es una pregunta más para aclarar, porque prácticamente a veces, bueno, hay empresas que quizás no lo cumplen los requisitos como el empleador, hay empresas que no lo cumplen los empleadores para trabajadores, entonces hay puntos que a veces son críticos y la verdad que ameritan eso y no lo están cumpliendo. No os lo podía decir el nombre de la empresa, pero de todas maneras siempre hay incumplimiento por parte de los empleadores. Claro, entonces cuando, por ejemplo, ustedes pueden averiguar el SIU de su empresa y en base al SIU de su empresa corroborar con esta lista. Si el SIU de su empresa aparece en esta lista, significa que tu empleador está obligado a adquirir el SSTR. Y él no puede decir, no, pero nosotros no hacemos de alto riesgo, porque tú tienes una forma de cómo demostrar. Es así como te fiscaliza SUNAFIL, pues. ¿O tú crees que la Correcto. SUNAFIL se confía de la palabra del empleador cuando le pregunta, oye, ¿tú haces trabajo de alto riesgo? ¿Qué le va a decir el empleador? No. ¿Tú crees que se va a quedar con esa respuesta? No, la SUNAFIL tiene una forma peculiar de fiscalizar. ¿Y cómo te fiscaliza? En base a la normativa. Primero Eh, corrobora si estás obligado o no. Es así. ¿Correcto? Correcto, gracias, muchísimas gracias, ingeniero. Otra pregunta, por favor. ¿Alguna otra pregunta?
Pasamos a un break y regresamos, por favor. Entonces, el SSTR versus los seguros sociales de salud y pensión. Por ejemplo, el SSTR dice, cubre los accidentes y enfermedades profesionales como consecuencia del trabajo, mientras que los seguros sociales de salud y pensión cubren todos los accidentes, excepto los que sean como consecuencia de actividades de riesgo. ¿Ya? Cubren todos los accidentes, excepto los que sean como consecuencia de actividades de riesgo. Tenemos las instituciones inmersas en el SCTR. Por ejemplo, dentro de estas instituciones tenemos el Salud, por ejemplo, a través de la atención médica. Tenemos la ONP a través del SCTR de pensiones, el EPS, las pensiones médicas, las compañías de seguro, pensiones, el SECONAR, con respecto al tema de arbitraje, cuando hay algún tipo de disputa, por ejemplo, por temas de seguros, el INR, a través de las evaluaciones, el Ministerio de Trabajo, promoción del empleo, a través de las inspecciones, y el empleador a través del trabajo. ¿Quiénes deben de contar con un SCTA? Nos hacen la pregunta. Cooperativas de trabajadores, instituciones de intermediación o provisión de mano de obra, empresas de servicios especiales y empresas que realizan actividades de riesgo señaladas en el anexo 5 del Decreto Supremo 009 del año 97 SA, ¿no? Que nos habla del reglamento de la ley 26790 y las contratistas y subcontratistas. Entonces, todas las empresas cuyo CIU, ya te he explicado qué cosa es el CIU, cuyo CIO esté enlistada en el anexo 5 del Decreto Supremo 008 del año 2022, donde nos habla de 270 actividades que engendran actividades de alto riesgo, ¿no? Anteriormente solamente eran 200 actividades, pero con esta modificatoria ha crecido y ha aumentado a 270, es decir, ha agregado 70 eh, actividades más, ¿no? O 70 actividades extras. Algunas actividades consideradas de alto riesgo, según pues el anexo 5, ¿no? Como ya habíamos visto, la extracción de madera, tenemos el tema de la pesca, del petróleo crudo y gas natural, de la extracción de mineral, de la industria del tabaco, de la fabricación de textiles, del cuero y sucedáneos, madera y corcho, de las sustancias químicas industriales, de la fabricación de otros productos químicos, de las refinerías de petróleo, del transporte aéreo, de los servicios médicos o servicios odontológicos también son considerados actividades de alto riesgo, derivados del petróleo y carbón, fabricación y productos plásticos, fabricación de productos de vidrio, fabricación de otros productos minerales, industria básica del hierro y del acero, la industria básica de los metales no ferrosos, en este caso,
construcción de maquinarias, electricidad, gas y vapor, eh, actividades de construcción y de servicio de saneamiento, ¿no? Por decir algunas de las 200 actividades, recuerden que son 270 actividades que están enlistadas en el anexo 5 de acuerdo a la modificatoria del Decreto Supremo 008 del año 2022. Además, nos indican, son asegurados obligatorios aquellos trabajadores que no perteneciendo al centro de trabajo, es decir, de alto riesgo, se encuentren expuestos al riesgo en razón de sus funciones y a juicio de la entidad empleadora y bajo las responsabilidades previstas, sean empleados o sean obreros eventuales o temporales o también que sean, en este caso, permanentes, ¿no? Entonces, muy importante también tener en consideración y en cuenta este punto. ¿Qué cosa es en realidad un accidente de trabajo? Es una consecuencia, es una circunstancia y también es una consecuencia. ¿Cuándo es una consecuencia? Cuando hay una lesión orgánica o una perturbación funcional en el trabajador, ¿no? Lesión orgánica o perturbación funcional del trabajador es accidente de trabajo. En este caso sería consecuencia. En el caso de que sería una circunstancia, ¿en donde? En el centro de trabajo o con ocasión de esta, dentro del centro de trabajo. Y también otra consecuencia sería la acción imprevista, acción fortuita u ocasional de una fuerza externa, repentina, de una fuerza súbita, de una fuerza violenta o un sobreesfuerzo, ¿no? Entonces, bajo esas características, nosotros podríamos, en este caso, considerar o considerarlo como accidente de trabajo, ¿no? Entonces, es también accidente de trabajo, por ejemplo, cuando el trabajador se ve expuesto a una situación en donde realmente pudo o no haber estado dentro del horario de trabajo o aún dentro de las instalaciones de la empresa, pero mientras estuvo bajo órdenes del empleador. Por ejemplo, si yo trabajo hasta las 4 de la tarde y a mí me mandan una diligencia a hacer fuera de la empresa que me va a demorar más de las 4 de la tarde, pongamos que a las 2 de la tarde me mandan a hacer esa diligencia. Y esa diligencia yo lo culmino, lo termino a las 6 de la tarde, pero mi horario de retiro es a las 4 de la tarde, ¿correcto? ¿Qué sucede si a mí me asaltan o me accidento entre las 4 y 6 de la tarde? Momento u hora en donde estoy fuera de mi horario de trabajo y además estoy fuera de la empresa, pero recuerda que estás bajo órdenes del empleador. Entonces, eso se podría o se considera como un accidente de trabajo, ¿correcto? Observemos. Observemos acá. ¿Es una actividad de alto riesgo? Sí, es una actividad de alto riesgo, es una actividad de trabajo en caliente. ¿Qué está haciendo el trabajador? Está haciendo un corte utilizando una amoladora. Al utilizar la amoladora va a producir fuente de ignición, es decir, va a producir esquirlas y chispas. Ahora, ¿por qué el cilindro
¿Por qué creen ustedes que el cilindro sale disparado y golpea la pierna del trabajador? A ver, opiniones. Porque debió de estar con algún líquido inflamable y ese gas quedó encerrado ahí a la hora de hacer la chispa, explotó. Claro, muy bien, porque es evidente que dentro de ese cilindro habían gases o habían residuos de productos inflamables, ya lo dijo el caballero. Pudo haber sido un cilindro de gasolina o pudo haber sido un cilindro de algún producto inflamable. Esa inflamabilidad sumada a la chispa o fuente de ignición que generó la persona, el trabajador, ocasionó de que hubiese esta explosión que finalmente lo llevó barato, por decirlo así, ¿no? Hay situaciones en que tú te pones o el trabajador se pone a soldar en un cilindro sin saber qué es lo que había en ese cilindro. Y te da la sorpresa de que en ese cilindro había restos o residuos de productos inflamables. Pudo haberla caído en el rostro, también ha habido situaciones así en que se han dado. Entonces, nosotros nos damos cuenta de que netamente, pues, los accidentes aquí fue factor humano. ¿Cuál fue el principal error de la persona? No haber inspeccionado, por ejemplo, el cilindro que iba a soldar. No haberse asegurado de que en ese cilindro no hubiese residuo o restos de materiales inflamables, ¿no? Que al momento de hacer contacto con la fuente de ignición, que es la chispa por fricción, ocasionó la explosión de este, ¿correcto? Tenemos entonces el primer caso. Observemos el segundo caso. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, aquí es una situación de condición y acto subestándar. ¿Cuál es la condición? La condición es los materiales que están mal apilados. Esa es la condición subestándar. El acto subestándar es la distracción que tiene esta persona de acercarse mucho a la línea de fuego, en donde estaban justamente acumulados o apilados estos materiales. Estos materiales al caer prácticamente aprisionan o atrapan en el cuerpo del trabajador, lo cual imposibilita que éste pueda retomar, en este caso, el poder pararse por sí mismo, ¿no? Entonces es donde se activa la alarma y los compañeros pues corren a ayudarlo, ¿no? Bajo estas actividades, circunstancias que nosotros hemos observado en ambos videos, es que nos queda bien claro que todas las actividades o la mayoría de actividades que se desarrollan en cualquier empresa deben de contar con un seguro complementario de trabajo de alto riesgo o SCTR. ¿Qué se considera accidente de trabajo? El causado en el centro de trabajo o con ocasión de este, así se considera accidente de trabajo. ¿Qué más se considera accidente de trabajo? Durante la ejecución de órdenes, por ejemplo, o bajo autoridad del empleador, aún fuera del centro y de las horas de trabajo, como ya te había explicado. También se considera accidente de trabajo el antes, durante o después de la jornada laboral si el trabajador se hallara en cualquier centro de trabajo, aunque no se trate de un centro de trabajo de riesgo, ¿no? Entonces, el antes, el durante y después de la jornada laboral, si el trabajador se hallara en cualquier centro de trabajo, aunque no se trate de un centro de trabajo de riesgo. También se considera accidente de trabajo, en este caso, por ejemplo,
el que sobrevenga por acción del empleador o tercera persona durante el trabajo, ¿no? Entonces, bajo estas 4 circunstancias, se podría considerar, repito, como un accidente de trabajo. ¿Qué no se considera accidente de trabajo? De acuerdo a las excepciones que tiene la normativa del SCTR, lo que no se considera como accidente de trabajo, tenemos, por ejemplo, lo que es el trayecto desde Entonces, repito, lo que no se considera como accidente de trabajo es el trayecto desde hacia el trabajo, aún en el vehículo de la empresa. Vamos a suponer, como ha habido casos, que tú eres un trabajador que espera el bus de la empresa en un paradero autorizado por la empresa, viene el bus de la empresa, que es de la propia empresa, tú te subes y en ese trayecto a la empresa sucede algo. Lo mismo también, tú estás en la empresa, tú te subes al bus de la empresa para poder llevar a los trabajadores al paradero y en ese trayecto sucede algo. Si durante el trayecto del paradero a la empresa o de la empresa al paradero sucediera algo como un choque o un volcamiento, etcétera, la actividad al cual tú estabas dentro del bus de la empresa, sentado, viajando de un punto hacia otro, bajo órdenes de tu empleador, no se considera accidente de trabajo, porque el seguro lo toma como que tú no estás laborando, a pesar de que estás en un bus autorizado o ese bus es de la empresa para la cobertura del SCTR. Estoy hablando, para la cobertura del SCTR. En caso llegase a ocurrir, no se activaría porque, repito, el seguro complementario de trabajo de alto riesgo o SCTR no lo considera como accidente de trabajo. ¿Se podrían activar otros seguros? Sí, como el SOAT, por ejemplo, del vehículo, pero en el caso del SCTR no lo considera, repito, accidente de trabajo. Luego tenemos el tema que no se considera accidente de trabajo, el daño autoprovocado o por participación de riña. Es decir, si tú participas de una pelea, ya sea dentro o fuera de la empresa, las lesiones que pueda acarrear esa riña o ese daño autoprovocado no lo cobertura el SCTR, ¿correcto? Como es este caso. Luego, ¿qué otras actividades no cobertura el SCTR? Las actividades recreativas, culturales o deportivas, aún produciéndose dentro del trabajo y bajo órdenes del propio empleador. No lo cobertura el SCTR, ¿correcto? Tú sabes que muchas empresas arman su campeonato, por decirlo así, de fulbito. El fubito es un deporte de contacto, ¿no? Como cualquier otro deporte en donde pueden haber lesiones y daños también físicos, ¿no? Entonces, supongamos si tú te lesionas o te dañas físicamente jugando el campeonato de fulbito que ha sido organizado por la propia empresa y aún participando como jugador dentro del equipo donde se encuentra tu propio empleador, para situaciones de cobertura con el SCTR no se considera accidente de trabajo. Luego tenemos el tema de los incumplimientos de órdenes escritas del empleador. Si un trabajador se lesiona, se accidenta, realizando actividades para lo cual no ha sido autorizado o simplemente sin acatar las órdenes escritas,
por el empleador para realizar dicha actividad, no se considera accidente de trabajo, ¿no? Entonces, es muy importante también tenerlo presente. Si durante tus vacaciones o licencias que tú pides en el trabajo a ti te llegara a pasar algo, no se considera también accidente de trabajo. Si producto de tu accidente, si el producto de tu accidente fue por ingerir alcohol o ingerir drogas, tampoco se considera accidente de trabajo. Vamos a suponer que te tiras tus tragos, tomas y producto de esa embriaguez, tú te caes, te golpeas, te rompes la cabeza. No es considerado accidente de trabajo para temas de cobertura del SSTR. En el caso de producidos por convulsiones de la naturaleza, como erupción volcánica, terremoto, etcétera, etcétera, si estas situaciones son producidas por convulsiones de la naturaleza, las consecuencias que pueden ser desastres, que traen como consecuencia accidentes, daños y lesiones, tampoco es coberturado por el SCTR, ¿correcto? Consecuencias de fisión, fusión nuclear o efecto de combustión de combustible nuclear tampoco es considerado como cobertura del SCTR. Pero acá nos indican, salvo cobertura especial. Si tú tienes una cobertura especial del seguro, eso sí cubre. Pero si no tienes la cobertura especial, no. Luego, ¿qué es lo que tampoco no es considerado accidente de trabajo? Aquellos producidos por guerras civiles o internacionales, por ejemplo, dentro o fuera del Perú, motines, terrorismo, conmoción del orden público, etc. Si como consecuencia de que tú participes de una huelga, haces tu revuelto, o como indica acá la imagen, y como consecuencia de esa huelga tú te lesionas o te lastimas, no es considerado como accidente de trabajo. Asimismo, están excluidos de accidentes de trabajo la invalidez comprobada antes del inicio de la vigencia del seguro. Significa que tú entraste a una cobertura ya lesionado o teniendo una vulnerabilidad, que es la invalidez, ¿no? ¿Qué otra cosa no es considerado también por el SCTR? La muerte o la invalidez por lesiones voluntarias, es decir, que te autolesiones o prácticamente te suicides, ¿no? Como se estaba indicando, los suicidios no están coberturados dentro del seguro, ¿no? Entonces es muy importante tenerlos en consideración. La muerte o invalidez de trabajadores asegurables no declarados por el contratante también, no cobertura el SCTR. La muerte mientras percibía subsidios por incapacidad temporal por causas distintas al accidente de trabajo o enfermedad que pudo haber producido, ¿no? Tampoco cobertura el SCTR. ¿Qué cosa es una enfermedad profesional entonces? Las enfermedades profesionales es un estado patológico, permanente o temporal que sobreviene al trabajador como consecuencia directa de la clase de trabajo que desempeña o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, ¿no? Entonces ya te había yo mencionado en un principio que tú en el trabajo puedes sufrir un accidente o puedes contraer una enfermedad, producto lógico de la actividad que tú desempeñas, de las características de los agentes al cual tú te ves expuestos, ¿no? Entonces eso es muy importante tenerlo en mente porque la mayoría de gente
Lleva en su cabeza que solamente se puede accidentar, pero no se da cuenta de que la enfermedad lo va adquiriendo con el paso del día a día, por la exposición al polvo, por ejemplo, o al ruido. La mayoría o muchas veces las enfermedades suelen ser crónicas. ¿Qué significa que sean crónicas? Significa de que esta enfermedad va a aparecer con el paso del tiempo. Hay enfermedades también agudas que se manifiestan en corto tiempo, pero esas enfermedades agudas, a diferencia de las crónicas, son más manejables con los tratamientos. En cambio, las enfermedades crónicas muchas veces son permanentes y el tratamiento que tú percibes es para evitar el progreso o el avance de la enfermedad, ¿no? Entonces es muy importante también tenerlo en consideración. ¿Cuáles son las enfermedades profesionales? A lo menos las principales. Tenemos acá el tema de la neumoconiosis, que es causada por los polvos, los minerales esclerógenos como la silicosis, la antracosilicosis, la asbestosis y silicosis, tuberculosis, siempre que la silicosis sea una causa determinada de incapacidad o, lógico, la muerte, ¿no? Tenemos el tema de enfermedades causadas por el berilio, el guiucinio, el fósforo, el magnesio, el cromo, el arsénico, el mercurio, el plomo, o sus compuestos tóxicos, entre otros. Los expuestos también a radiaciones ionizantes. Por ejemplo, las personas que trabajan en los aeropuertos están expuestos a la radiación ionizante, ¿no? Porque cuando tú viajas, tu maleta o tu equipaje lo hacen pasar por una cámara de rayos X para ver qué es lo que contiene tu maleta sin necesidad de abrir tu maleta, ¿no? Entonces esas personas están realmente muy expuestas al tema de la radiación. ¿Preguntas hasta acá, damas y caballeros? Una pregunta, ingeniero. Buenas noches. Adelante, caballero. En el caso de que un trabajador de una X empresa sufra un paro y en el peor de los casos muera, entra el SSTR. Muy buena la pregunta. Si el paro cardíaco es producido, por ejemplo, si el paro cardíaco es producido por la actividad que está realizando, sí. Pero ¿qué sucede? Los paros cardíacos, por ejemplo, las enfermedades del corazón, pueden ser congénitas, es decir, que la persona ya los haya contraído antes de la cobertura del seguro. Hay personas que nacen pues, con esa patología o enfermedad. Entonces, ahí habría que de una u otra forma, pues, entrar, como se dice, al área legal, ¿no? Porque ¿cuál es el negocio de las aseguradoras? El negocio de las aseguradoras es hacer que tú compres un seguro, pero que nunca tengas que usar la cobertura, porque para ellos lo que va a significar es un desembolso económico. Entonces, cuanto menos enfermedades o menos accidentes ellos coberturen, más dinero o más ganancias queda en la empresa. Entonces, como tú verás, no es negocio de las aseguradoras reconocer todos los supuestos accidentes o todas las supuestas enfermedades. ¿Me dejé entender? Ya, ok, gracias. Claro. Otra pregunta, por favor. Ingeniero, buenas noches. Adelante, caballero. Ingeniero, una consulta. El tema, tengo una consulta. El tema de, por ejemplo, yo entro a trabajar a una constructora, ¿no? Una construcción. Y hoy es mi primer día, mañana el segundo día que voy a trabajar. Y mañana me accidento, es un accidente muy grave y pierdo una de mis piernas, ¿no? En este caso, ¿me cubre el seguro? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cómo sería en ese caso, ingeniero? Muy bien.
Si tú entrases a la actividad, a laborar, ya teniendo un seguro, que es lo más lógico, porque ninguna empresa podría mandar a un trabajador a realizar actividades de alto riesgo si antes no compró el SSTR. El SSTR cobertura desde el primer momento o instante en donde se adquiere el seguro. Si tú, por ejemplo, si vamos a suponer de que la empresa adquirió el SSTR a las 9 de la mañana y tú entraste a trabajar a las 9:05 de la mañana o después de las 9 de la mañana, ya te cobertura, ¿correcto? Ya te cobertura. Ahora, con respecto a la indemnización y con respecto a los días de descanso, eso va a depender de de las características de la severidad de tu accidente. Eso lo evalúa una junta médica, no lo evalúa ni siquiera el ingeniero, ¿no? Una junta médica. Y esa junta médica acreditada por la aseguradora dictamina la gravedad de tu situación. Si amerita, en este caso, una pensión vitalicia, amerita, en este caso, una remuneración económica o no. ¿Correcto? ¿Alguna Sí, otra ingeniero, pregunta, gracias. por favor? Ingeniero, ingeniero, Adelante, muy buenas adelante. noches. Le habla Eddie Huanca. Ingeniero, una consultita. Yo trabajo en el sector minero. Ya, Eh, si bien es cierto, estábamos hablando en el primer ítem de que no cobertura el tema de transporte, pero si nosotros, por ejemplo, antes de ingresar a mina, tienen que tener todos sus documentos, ¿no? Tiene su SSTR, su examen, su EMO, todo. Entonces, ya. y nosotros dentro a mina, dentro a campamento a mina, y hay veces pues los campamentos están distanciados, ¿no? Estamos hablando de 5 kilómetros, 10 kilómetros, podemos tener una cantidad de kilómetros. Y si en el trayecto, por ejemplo, de la mañana, turno mañana, van a reparto de guardia que es en Bocamina y que está de su campamento a unos 10 o 15 kilómetros, y sucede un accidente, y en el primer ítem de su diapositiva indicaba de que no cobertura el SCTR el transporte. ¿Cómo sería en ese caso? O sea, ¿qué activaríamos nosotros como comunidad, como titulares, para que no podamos, para que no suceda una denuncia por omisión? Correcto. En ese caso es bien sencillo, caballero. Si usted está diciendo que ustedes ya llegaron a mina y los trabajadores se están trasladando de un punto hacia otro punto dentro de la mina, o sea, dentro de la empresa, eso es accidente de trabajo. En la primera diapositiva, en las diapositivas que yo les demostré, yo les decía, en el caso de que, por ejemplo, a ustedes el vehículo los recoja desde un paradero particular que se encuentra en una vía pública hacia la mina. En ese trayecto no se considera accidente de trabajo porque se supone que tú todavía no estás entrando en actividad, pero cuando tú estás ya dentro de las instalaciones de la empresa y dentro de las instalaciones de la empresa tú tienes una movilización, esa es otra cosa. Significa que tú ahí ya estás trabajando. Durante el traslado del paradero hacia la empresa o hacia la mina, se considera de que el trabajador aún no está en actividad y el único que está trabajando es el conductor, que es distinto. ¿Me dejé entender? Muchas gracias, ingeniero, por la aclaración. Ingeniero, Adelante, adelante, ingeniero, caballero. ¿me escucha, ingeniero? Fuerte y claro. Sí, mira, le voy a tocar un tema importante. Yo soy un trabajador de ese compañero petrolero, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Mira, en la compañía, ya eso fue el 2019, que uno de sus trabajadores, el día domingo, ¿ya? Agarra el transporte fluvial para llegar a un punto progresiva, ¿no? De campamento, pero sin la autorización de los ingenieros. En ese tiempo yo estaba a cargo de la supervisión también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el trabajador agarra el día domingo y se va
en vez de ir al punto de progresiva del campamento, iba a una comunidad, ¿no? Entonces se deriva y no estaba haciendo cumplimiento de que el día domingo no es día laborable, ¿no? Entonces, cuando yo me entero, cuando estuvo ese accidente, o sea, el chico muere, se ahoga, no lo tomar en cuenta sobre la indemnización para parte del trabajador y había un problema tema legal, ¿no? Entonces, al parecer, todo esto, el accidente que hubo, entonces los familiares entran en el tema legal con la empresa y no le dieron como le digo, el porcentaje, ¿ya? ¿Por qué? Porque he hecho un incumplimiento, ¿no? El día domingo, que no es día laborable, entonces tomó este transporte fluvial, entonces hubo ese tipo de accidente muy grave. O sea, el trabajador se ahoga, ¿no? Choca contra la palizada, en otras palabras, y bueno, en ese entonces los familiares, eh, digamos, toman otras acciones legales para poder dar la indemnización del ahogado, ¿no? Entonces, al parecer, la empresa no le cubría. ¿Por qué? Porque como no era día laborable, obviamente que no le dieron el porcentaje, como le digo. Entonces, yo creo que, no sé, hay muchas, como te digo, que a veces por, por desacato de las autoridades, ¿no? Del cargo del residente, del nuevo proyecto, entonces, por parte, entonces hay penalidades también para los trabajadores. No sé si estoy correcto, porque más allá, ahora actualmente creo que sí, sí. Ya, mire, con respecto, el tema de los seguros involucra mucho un tema legal, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ponernos a pensar de que las aseguradoras así de fácil tampoco van a ceder, porque les estaba yo comentando y contando de que el negocio de ellos es vender su producto, que es un seguro, pero no coberturar o simplemente coberturar el menor número de accidentes y enfermedades posibles. Entonces, esto muchas veces pasa por un tema de interpretación legal con abogados, ¿no? Lo que yo les estoy comentando o dando es simplemente es una interpretación, se podría decir, desde el punto de vista de seguridad como ingeniero, pero abogado tampoco no soy, ¿no? Entonces ahí ya involucra, como le digo, temas en donde para poder coberturar y lograr una indemnización digna y justa, tendríamos también que recibir el apoyo de un especialista, ¿no? En este caso un abogado, ¿no? Ese sería por mi parte. Bueno, señores, con respecto a la participación, me ha agradado, ha habido gente que sí ha participado, ha preguntado, ha sido un grupo muy dinámico. Espero poder tener la misma